No paran de crecer los conflictos internacionales y en estos momentos vemos que empiezan a aumentar los rumores de posible conflicto entre Chile y Argentina por la masiva filtración de los correos asociados a las Fuerzas Armadas que se dio hace algunos días. Vamos a ver el detalle de eso y si es cierto o no, porque en parte ha habido aparentemente movilización de tropas argentinas a ciertas áreas en respuesta a algunas de las filtraciones que se dieron, porque recordemos que una parte de las filtraciones eran estrategias secretas dentro de la estructura armada chilena, y al mismo tiempo Chile se está viendo envuelto al igual que otros países, en un escándalo con El Salvador y particularmente con el presidente Nayib Bukele de ese país, porque el expresidente Eduardo Frei, que tiene mucha influencia y ahora está teniendo muchas reuniones con distintos sectores políticos, salió junto a numerosos expresidentes a criticarlo y a pedir que hubiera sanciones internacionales contra Bukele y El Salvador porque él quiera reelegirse. Y vamos a ver en detalle si esto es correcto o no. Porque una cosa es la reelección, si está bien o no, y otro tema es andar metiéndose en la política interna de otros países. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Carlos 1123307 y Vinicius de Oliveira, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Ahora, algo que vemos es que están habiendo numerosos crisis internacionales, problemas, escándalos, y en realidad en este caso, por una cosa muy de fortuna, casi podríamos decir, no tocó que fuera Boric el causante de esto. Boric ha generado en su gobierno numerosos escándalos. Ahora no está esto directamente asociado a esto, sino una filtración realizada por hackers y por actos hechos por la centroizquierda, especialmente el expresidente Eduardo Frei. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Dentro de la filtración de los correos del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, con lo que es el MEPCO, que es este comando común que tienen, se filtraron una serie de cosas. Pero una de las cosas que se filtraron, lo mencionamos en un video anterior, pero de manera más o menos rápida, era la estrategia militar de Chile, como también su visión con respecto a sus vecinos. Y dentro de esto se filtró información que se ha ido investigando, porque en realidad fue mucha información, más de 400.000 documentos, entonces de a poco se ha ido desclasificando, y dentro de eso está lo que se veía la visión militar con respecto a Argentina, estrategias y una serie de cosas. Y se filtraron una serie de movimientos que se quieren hacer, que han generado una reacción incluso preocupante, porque Argentina movilizó tropas al sur de su país y en la frontera con Chile, por lo que se filtró. Ahora, ¿qué es lo que se filtró? Que las Fuerzas Armadas chilenas estaban, por un lado, mirando con mucha preocupación a Argentina, que ven expansionismo por parte de ese país con lo de Campo de Hielo Sur, también en la Tierra del Fuego, en la Patagonia, y que creen, también se filtró eso, que los discursos de Boric de que la Patagonia no tiene frontera son preocupantes porque son muy favorables a pretensiones expansionistas militares argentinas. Ahora, hay un dicho que a veces se dice en Chile que no hay nada más peligroso que argentinos haciendo mapas, en parte por esa visión expansionista que se tiene aquí de respecto a Argentina. Yo sé que en ese país la visión es distinta, pero es la visión un poco que hay en Chile. Se ve a Argentina como un país expansionista, en parte por todo este elemento histórico donde se ha enseñado que en el siglo XIX Chile tenía propiedad, aunque en realidad no es cierto porque nadie lo controlaba en la práctica, sobre todas las tierras que ahora son de Argentina, que están al sur del Río Negro, pero en parte después en la guerra del Pacífico Argentina amenazó con entrar en la guerra y Chile tuvo que firmar la entrega de esas tierras para evitar que Argentina ingresara en una invasión junto a Perú y Bolivia en ese conflicto. Entonces, en parte eso es lo que se enseña. Yo sé que en Argentina lo enseñan de manera distinta, pero ahí viene un poco esa visión, ¿no? De ahí viene un poco esa visión. Y hay una mentalidad, tomando en cuenta también el conflicto que casi se da en la década de los 70, cuando fue la guerra de las Malvinas, y después Argentina, si uno ve los registros de la época de la dictadura argentina, tenía intenciones de invadir Chile. Tomando en cuenta eso, la estrategia militar chilena siempre ha sido mucha precaución con Argentina, que se le ve como una amenaza. Y por eso se mantienen vínculos tan fuertes con Brasil, se intenta con Paraguay y con Uruguay, y al mismo tiempo se mantienen muchas alianzas militares con el Reino Unido. Parte por eso. Pero dentro de esa materia que es el contexto, se filtró que además de que estaban viendo con preocupación movimientos militares argentinos y cómo Argentina progresivamente ha aumentado su presencia militar y la quiere aumentar más en Tierra del Fuego, que lo que se estaba proponiendo era una movilización militar y una colocación
de regimientos militares chilenos, también en Tierra del Fuego, como para hacer soberanía y contrarrestar, y de esa manera como que no se les ocurriera mover la frontera a lo que es Argentina. Al mismo tiempo que sale, que miran con mucha preocupación a Alberto Fernández, que se va metiendo constantemente en la política de otros países y en la chilena igual, interviniendo también a sus figuras políticas, y que les preocupa que el conflicto mapuche que estamos viendo en el sur de Chile con grupos guerrilleros y terroristas, que ahora también se está dando en Argentina, tienen la sospecha de que también tendría puntos de origen para atacar a Chile desde lo que es Argentina. Que no sabían si había un vínculo del Estado argentino o si era simplemente grupos guerrilleros que estaban en Argentina y aprovechaban de pasar para el otro lado. Eso es lo que se dio. Y como se filtró un poco esa estrategia militar de empezar a desplegar tropas o hacer infraestructura en zonas más bien fronterizas con Argentina, bueno, ante eso Argentina movilizó principalmente aviones, pero movilizó ciertas tropas a esas zonas, especialmente en Tierra del Fuego, como un medio de disuasión, ¿no? Y dentro de todo, creo que esto es algo que no se hablaba mucho porque en realidad ni en Argentina ni en Chile están pensando en cosas de conflicto y probablemente no se va a dar algo así. Estos son como movimientos geopolíticos y lo menciono en gran medida porque dentro de las estructuras, cuando hay una guerra, siempre cuando va a empezar se nota antes, empieza a ver los políticos y los medios empiezan a tratar de meter mentalidad de guerra, de que hay que ir a pelear, igual como ocurrió, por ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, siempre hay como una previa, podríamos decir. Pero tanto en Chile como en Argentina la mentalidad está en otra cosa. Por un lado, en Chile está el efecto post-plebiscito, el gobierno Boric que es un desastre. Argentina también tiene un gobierno que es un desastre enorme y están pensando en otras cosas. Y esto salió más bien de sorpresa, ¿no? Entonces, no creo que vaya a comenzar un conflicto en sí, pero muestra que las mentes militares de los dos países miran al país vecino entre Chile y Argentina con mucha sospecha. Y hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Pero no parece ser que vaya a comenzar un conflicto de manera pronta. Pero otra situación que se dio está asociada a El Salvador y particularmente al presidente Nayib Bukele, que ha empezado a tomar mucho protagonismo a lo largo de Latinoamérica porque ha sido muy exitoso bajando la delincuencia al interior de su país, siendo que El Salvador era uno de los países hasta hace no mucho más peligrosos que se veía en el continente y ha logrado bajar eso bastante, ¿no? Y eso le ha generado bastante popularidad no solo en su país, sino que también en la región. Bueno, en medio de eso, esto se da porque Nayib Bukele anunció que va a ir a la reelección. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en gran medida Nayib Bukele en su momento, y su familia también decía lo mismo, criticaba mucho la reelección y con argumentos que en Chile se dio, por ejemplo, para criticar la posible reelección de Gabriel Boric, que llevó a que no se empujara eso con la propuesta constituyente. Porque sí, porque Bukele, que en Chile se usó el mismo argumento contra Boric, argumentaba que no era bueno que se dieran reelecciones a nivel político porque se podía concentrar el poder en manos de políticos y especialmente presidentes que trataban de perpetuarse como dictadores en sus cargos. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí, te cuento. Sí, tengo entendido. Pero aquí era la Constitución y ya le meten un marquito, le dicen y pum pum. Bueno, en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. No puede. Pero sí puede volver a competir en la siguiente. Es decir, tiene que dejar uno en medio. Correcto. Puede ir el presidente, luego tiene que ir otros candidatos, gana otro candidato, pero en la siguiente elección puede volver el presidente si él quiere. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Okay. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque después cambió de opinión. O sea, ahora sí se está lanzando a reelección. Ahora, está el tema de que esto no es tan raro en el mundo latinoamericano. Aquí en Chile, con Boric, con el tema de la constituyente, se empezó a hablar de la posibilidad de que tuviera reelección inmediata. Y con justa razón se criticó en nuestro país diciendo que esto era negativo, a que uno se puede reelegir las veces que quiera, igual como era en El Salvador, pero tiene que haber una elección de por medio. Por eso, por ejemplo, Bachelet y Piñera, ambos, tuvieron reelecciones, pero no inmediatamente, sino que tuvo que pasar un periodo, y es bueno para evitar que se perpetúen en el poder. Y en El Salvador había normas más o menos similares, como ahí escucharon al presidente Bukele de El Salvador. Y en realidad no es tan raro porque hay una tendencia en países latinoamericanos de querer hacer eso. En Chile se intentó con Boric, fracasó. Y también vimos en su momento que en Bolivia Evo Morales también le ocurrió. Y Evo Morales en su momento criticaba la reelección, igual como ocurrió con Bukele, pero cuando ya está en el poder, más allá de la tendencia política, como que le agarran el gusto
y tratan de perpetuarse. Y usualmente cuando lo hacen es porque tienen la suficiente popularidad por cosas que han hecho, o a veces dan bonos, a veces dan subsidios, o a veces lo hacen relativamente bien, pero tratan de perpetuarse en el poder, lo que no es muy positivo, ¿no? Más allá de la tendencia ideológica. Y dentro de eso, él anunció su reelección. Ahora, había un tema que está mal buscar ese tema de la reelección inmediata. Es una perpetuación en el poder y doy el ejemplo de Boric, como también el de Evo Morales, para mostrar que está mal. Ahora, a algunos les puede gustar Bukele y lo van a justificar, pero eso es perpetuar el poder y es negativo. Pero hay un tema que eso sea malo. Y otro punto es que puedan tomarse decisiones a nivel de interior de un país y uno no tiene por qué meterse. Y yo creo que eso es lo correcto, que esos son dos temas distintos. Porque lo raro que ha ocurrido aquí es que a diferencia de lo que ocurrió cuando con Boric intentaron hacerlo, o cuando ocurrió con Evo Morales, o con tantas otras figuras a nivel latinoamericano que han hecho lo mismo, que nadie se metió a nivel internacional, en el caso de Bukele ha habido una reacción internacional que buscan sancionarlo por hacer esto, cuando no tiene por qué meterse ningún país en la política interna de otros países. Ahora, yo puedo encontrar que está mal eso la reelección y que muestra eso tendencias dictatoriales y que eventualmente eso va a terminar mal en el largo plazo. Y se entiende que tenga popularidad Bukele por el tema de la delincuencia en particular, pero que eventualmente esa perpetuación en el poder lleva nuevamente a una concentración del poder y a elementos dictatoriales que terminan mal. Se ha visto con el ejemplo de Evo Morales, que también partió así, y posteriormente con otras figuras a lo largo de Latinoamérica. Es una tendencia casi cultural. Pero uno no tiene por qué meterse en la política interna de otros países, no corresponde. Y es súper raro que se dé esta intervención. Y muchos expresidentes, entre ellos el expresidente Frei, pidieron a la Organización de Estados Americanos que haya sanciones contra Bukele, que se le dé sanciones a un país entero porque alguien se quiere reelegir, es raro. Y en gran medida ha habido numerosos países que también quieren sancionarlo. Y la pregunta es ¿por qué? Es por una serie de razones. En particular es porque uno, Bukele está teniendo mucha influencia a lo largo de Latinoamérica. Por otro lado, él también generó mucha molestia a grandes grupos económicos por su asociación con el Bitcoin, porque él ha metido fondos estatales de El Salvador en el Bitcoin. Y eso molestó a grandes bancos centrales a nivel mundial. Ahora, el Bitcoin no debería tener intervención de elementos estatales, entonces tampoco me parece una buena política. Pero eso molestó el control monopólico que tienen los bancos centrales y efectivamente si el Bitcoin se posiciona podría permitir que países como los latinoamericanos puedan salir de la hegemonía del dólar. Y al molestar eso, ha generado mucha molestia en muchos grupos poderosos, especialmente de Estados Unidos. Una razón es por eso. Otra razón es que Bukele tiene deseos expansionistas. ¿En qué sentido? Que al igual como hay ejemplos como el de la patria grande que hablaba Chávez, o lo que decía Nasser en la década de los 60 y los 70 en el mundo árabe, unificar a todos los árabes en un país, Bukele quiere unificar a toda Centroamérica en un solo país, y eso lo ha estado promoviendo. Y en gran medida esto basado en ciertos elementos históricos, porque hubo una federación centroamericana que fue un fracaso a mediados casi del siglo XIX, y que en gran medida fracasó por las revueltas de grupos conservadores contra los liberales para defender los privilegios de la iglesia y estructuras conservadoras, como no es sorpresa que ocurran ese tipo de cosas, y eventualmente llevó una serie de divisiones. Pero dentro de eso le ha empujado mucho esa idea. Y como Centroamérica, exceptuando algunos casos como el de Costa Rica, pero suelen ser países bastante catastróficos a nivel general, cuando sale una figura como Bukele que logra parar la delincuencia, que es especialmente un problema en la zona, se vuelve popular, no solo en su país, sino que también en la zona. Entonces, como él está empujando esto, al igual como ha habido ejemplos de distintos líderes a nivel de distintos países y distintas ideologías que lo han hecho, pone también en jaque intereses políticos, económicos y también de grupos, como también de grupos nacionalistas de otros países que empiezan a chocar con eso. Entonces, la mezcla de todos estos factores, tanto económicos como geopolíticos, como culturales, que generan esta reacción. Por eso hay tanta intervención en eso. Ahora, ¿está mal lo de la reelección? Sí. No debería ser. Aquí en Chile rechazamos eso con Boric. En Bolivia se vio lo mal que terminó eso con el caso de Evo Morales. En Venezuela con el caso de Chávez. Pero Bukele también está, como tiene popularidad, de perpetuarse, intentando perpetuarse en el poder, ¿no? Es positivo. Pero por otro lado, eso es política interna. Y es decisión de los salvadoreños si permiten eso y no corresponde al resto del mundo meterse. Y el hecho de que todos estén intentando hacer una intervención con sanciones y que incluso desde grandes medios lo estén criticando cuando es algo de un país pequeño y a nivel local que decían, muestra que es por estos factores geopolíticos, que tampoco creo que terminen bien. Porque en gran medida todas esas ideas de patria grande o incluso el sueño panárabe de Nasser o incluso todas esas ideas que se han impulsado a intentar mezclar países, uno, no son muy positivas porque concentran en estados más grandes, poderosos, que terminan abusando sobre la población. Y por otro lado, suelen fracasar porque aunque son discursos bonitos, empiezan a haber luchas de poder de grupos locales, también hay nacionalismos que no desaparecen de un día para otro, entonces es muy difícil que ocurra eso. También empieza a pasar que empiezan a sentirse ciertos grupos que
de población que le están pasando por encima a los del país que está unificando. Pasó cuando Egipto se unificó con Siria en ese ideal panárabe y los egipcios controlaban todo y los sirios se empezaron a sentir oprimidos, entonces se rebelaron. Entonces probablemente no va a llegar a mucho eso y hasta quién sabe si Bukele dura en el tiempo por décadas, tal vez logre unificar con alguno que otro país, pero puede que se repitan esos patrones que hemos visto ya en otros casos de situación similar. Pero no tiene por qué meterse el expresidente Frei, no tiene por qué meterse la OEA, y aunque esté en desacuerdo con lo que está haciendo Bukele de reelegirse, más allá de que ha sido muy efectivo en la lucha contra la delincuencia, no corresponde a nuestros países andarnos metiendo en la política interna de El Salvador. Y no hay por qué hacer escándalos internacionales que puedan afectar relaciones comerciales como políticas con un país solo porque un presidente decide reelegirse. Tenemos interacciones con Bolivia, con un presidente que se había reelegido mucho, que era Evo Morales, y lo mismo con tantos otros. Entonces, que lo haga El Salvador no estoy de acuerdo, pero es cosa de ellos y no hay por qué intervenir. Pero ¿qué les parecen estos escándalos, tanto con Argentina como con el caso de Bukele? ¿Positivos, negativos, creen que va a terminar en algo grande o simplemente no va a quedar en nada? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.